Simón el Mago fue el primer vendedor de humo. Él no quería la unción para mostrar a Cristo. Él quería la unción para seguir vendiendo carne podrida dentro de una cajita de regalos. Y Felipe desmonta todo su show, toda su mentira, mostrando el verdadero poder de Cristo. Y él al ver eso lo quiso comprar para seguir con su antigua vida, vendiendo y traficando la fe. Y lamentablemente este espíritu sigue hoy en día. El apóstol Pablo en Colosenses 2 los prende fuego a los traficantes de fe, exponiéndolos públicamente. Y nosotros vamos a hacer lo mismo en el día de hoy. Y lo vamos a hacer en 3 pasos. Primero, definiendo lo que Pablo escrachó allá en Colosenses 2, lo que trató allí en ese capítulo de la carta de Colosenses, que es el gnosticismo y ese misticismo raro. Vamos a ver lo que son los docetistas y los erintios también de una manera muy rápida. Vamos a ver cómo operan estos traficantes de fe y vamos a ver por qué Cristo es suficiente. Así que vamos a ir rápidamente a la definición del gnosticismo. Vamos a ir leyendo y comentando rápidamente. Pero antes quiero comentarles por qué nació este mensaje. Y lamentablemente veo hermanos, buenos hermanos, que te dicen, mirá, tengo un predicador para recomendarte, miralo. Y cuando lo vas a ver, le quitan el poder a Cristo, la obra máxima que hizo Cristo, que es la salvación de todos nosotros, y meten cosas raras en el medio. Como que la sal tiene el poder de la bendición y la prosperidad, como que si pactás una cosa te va a venir otra, y le sacamos el poder a Cristo para traficar la fe, para vendernos a un Cristo de juguete, para vendernos a un Cristo que solamente está en la repisa de nuestra mesita de luz y que tenemos que hacer cosas adicionales para que nos vaya bien o para tener una salvación o lo que sea, una bendición especial. Y esto fue lo que el apóstol Pablo prende fuego allí en Colosenses 2. Los gnósticos estaban metiéndose junto con el judaísmo de una manera muy fuerte en la iglesia de Colosas y de las otras iglesias que estaban allí en la región. Y Pablo tiene que tomar cartas en el asunto y prenderlo fuego. Así que vamos a ver la definición del gnosticismo y ustedes se van a ir dando cuenta cómo está metido la iglesia del día de hoy. La definición dice que el gnosticismo fue un conjunto de corrientes religiosas, filosóficas del siglo I al siglo III, y que la salvación venía por un conocimiento secreto. Y acá ya vamos a entrar a pegar medio fuerte porque hoy en día hay gente que dice, no, tengo una revelación nueva o tengo un conocimiento especial. Sí, Cristo está bien, pero necesito mostrarte una revelación que la tuve a las 3 de la mañana en tal lugar, fui al monte, y ya empiezan con cosas raras. La primera característica del gnosticismo es justamente lo que veníamos comentando recién, que Cristo no basta. Requerían un conocimiento oculto, rituales especiales, lo que mencionamos recién, el dualismo. Lo espiritual es bueno y lo material es malo. Negaban la encarnación real de Cristo. Y esto lo vamos a ver con los erintios y los docetistas después. La revelación privada sobre la escritura. Esto lo tocó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que dice que nosotros tenemos la revelación más segura, que es la palabra de Dios, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y el apóstol Pedro golpea fuerte porque dice, miren, nosotros estuvimos en el monte cuando se transfiguró el Señor y vimos a Moisés y a Elías y vimos al Señor transfigurado. Son experiencias personales, dice que no están mal, pero nosotros tenemos la palabra de Dios que es lo más seguro. Dios me mostró algo que no está en la Biblia, lo que mencionábamos al principio. El elitismo espiritual. Y acá, hermanos, vamos a pisar un callo realmente que nos toca a todos. Porque el elitismo espiritual está lamentablemente camuflajeado en las iglesias de hoy
con el que yo soy más espiritual que vos, porque a mí me mostró esto, los espirituales solamente tienen revelaciones especiales. Tenían tres clases bien definidas: el carnal, el hermanito chiquitito así, el psíquico, el que veía cosas, y el espiritual. Y este es el que recibían los conocimientos secretos o cosas que solamente los escogidos podían tener. Cosa que vemos lamentablemente hoy y que el apóstol Pablo allí en Colosenses 2 golpea muy fuerte, que ahora lo vamos a ver. Y después el más peligroso, el sincretismo, la mezcla de la Biblia con el platonismo, la astrología y la mitología. Todos sabemos que los judíos tenían una manera muy, muy rara de interpretar la Biblia, que era el alegórico místico. Todos los judíos interpretaban la Biblia de esta manera, con alegorías y misticismos. Y el judaísmo forma parte del gnosticismo este. Y muchos hermanos hoy, lamentablemente, y muchos lo hacen sin maldad, por ignorantes, pero dicen, no, si vos nos das el diezmo, se te cierra la ventana de los cielos y no sé qué, y empiezan con cosas medias raras, tirarle sal a la tierra, porque Eliseo lo hizo allá en el Antiguo Testamento, y son cosas puntuales que el Señor usó para ciertas ocasiones. Y esto es lo peligroso del sincretismo de la Biblia con platonismo, con la astrología, con cosas raras del cielo, con la mitología. El otro día estaba investigando la mano de Hamza o Hamasa y cómo el judío adopta esta extraña creencia por la mano de María, la hermana de Moisés, cosas rarísimas sacadas de los pelos. Y acá tenemos dos o tres cositas que se las voy a leer, que la verdad, hermanos, son cosas bien sacadas de los pelos. El mundo fue creado por Demiurgo, un dios menor, ignorante y defectuoso. ¿Qué decían los gnósticos? Que un ángel defectuoso creó este mundo. Y Cristo vino para separarnos de este mundo defectuoso. La verdad, cosas sacadas de los pelos. La salvación como escape del mundo físico, lo que estábamos mencionando recién, no del pecado, sino de la materia. Jesús no nos hace libre del pecado, cosa que el apóstol Pablo aquí en Colosenses 2 dice, muchachos, dice, ustedes ya fueron libres de eso. Sino que Él viene a separarnos de la materia. Que el pecado no es tan malo, sino que el mundo material es malo. Jesús es portador de un conocimiento supremo y si no muere por los pecados trae información secreta. La verdad, cosas muy sacadas de los pelos. Después la chispa divina en algunos. ¿De qué trata esto? Que solo los espirituales pueden tener revelaciones especiales. Y que la resurrección no es literal, es un simbolismo. No hay cuerpo real resucitado, cosa que lo vimos recién con el ejemplo de Pedro, que en la transfiguración Pedro, Juan y Jacobo lo vieron transfigurado no solamente a él, sino a Moisés y a Elías. Y todo esto trata del gnosticismo, pero había dos subgrupos muy particulares que eran los cerintios y los docetistas. Los docetistas decían que la materia es mala, así que Dios no podía tener un cuerpo físico real. Creían que Jesús era como un fantasma o un holograma. Totalmente mal de la cabeza esta gente. Y los cerintios decían que Cristo vino sobre el hombre. Esta es la idea más loca que leí esta semana. Que Jesús vino sobre el hombre, sobre el niñito Jesús, y alquiló el cuerpo. Que Jesús vino, tomó posesión del cuerpo, realizó todo su ministerio, esos 33 años que tuvo en la tierra, y antes de que lo crucificaran se fue. Y el espíritu del niñito sufrió esa condenación.
cosas realmente sacadas de los pelos y que no tienen fundamento ninguno. Y el apóstol Pablo ataca todo esto. Y ahora vamos a ver cómo operaba esta gente en el siglo I ya, en la iglesia esa de Colosas. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo golpea. Lo primero que tenemos que ver es esa filosofía engañosa. Y lo vamos a ver allí en el verso 4. Y el apóstol Pablo ya empieza a golpear. Dice, esto lo digo para que nadie os seduzca con razonamientos capciosos, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo ya arranca fuerte desde el versículo 1 y les dice, muchachos, miren que yo estoy orando fervientemente por ustedes. No es que estoy haciendo una oración como quien pide algo, sino que estoy orando fervientemente por ustedes para que sigan firmes y no caigan en la seducción de esta gente. Para que ustedes no resbalen y no tropiecen ni caigan en los engaños de esta gente. Y miren lo que dice el verso 8. Mirad que no haya nadie. Yo estuve investigando un poquito en algunos comentarios del griego y dice que el apóstol Pablo apunta a alguien muy en particular que ya estaba ejerciendo autoridad con estas enseñanzas medias raras en esta iglesia. Dice, mirad que nadie os seduzca, que nadie os esté llevando cautivos por medio de filosofías huecas, filosofías y huecas sutilezas, según tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Esta gente lamentablemente opera así y te dice, no, tu mente es chiquita. Vos no podés entender esta revelación que yo tuve a una hora especial del día, a las 3 de la mañana, me levanté temprano, un ángel me visitó, que eso es lo que vamos a ver en el segundo tópico de cómo opera esta gente. El Señor me reveló, vos no entendés, no tenés esa revelación porque no ayunas nunca. Y no tenés el nivel espiritual. Vos te tenés que separar de esta tierra. Y transgiversan versículos de la Biblia y te llevan. Porque ustedes recuerden el versículo que venimos atacando en varios videos atrás. Que el enemigo se disfraza como ángel de luz para engañar a las personas. Y esta gente hacía lo mismo, con filosofías muy bien trabajadas. Y el apóstol Pablo los reconoce, dice, la verdad que los felicito porque son bien planificadas, pero comparados con la verdad de Cristo no tienen ningún tipo de poder ni de relevancia. Y ustedes lo tienen que saber. Lo segundo que vemos son las revelaciones especiales. Y vamos a ir ahí al versículo 18. Y vamos a leer de 18 al 20. Y acá es donde viene lo más preocupante, hermanos, porque hoy lo estamos viendo en la iglesia. Lo estamos viendo. Desde un tiempo hacia acá, todo es espiritual y espiritista. Y las personas lamentablemente van y predican en los púlpitos con experiencias personales. Fui arrebatado al tercer cielo como Pablo. Estuve tomando mate con Moisés, comiendo asado con Jesús. Y él me dio una revelación nueva. Fui y hice un tour por el infierno. Vi a Michael Jackson, vi al Papa, vi a esto. Cosas realmente arrancadas de los pelos, cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Lázaro estuvo muerto 4 días, fue al cielo y vino, y lo único que hizo fue predicar a Cristo. Eutico también estuvo muerto unas horas, 5 minutos, lo que fuese, y no vino con locas pasiones.
vino y sirvió a Cristo después. Miren lo que dice el verso 18. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, dice el verso 18. Esta afectando la humildad era esa gente que maltrataba el cuerpo diciendo que eran espirituales, se hacían, pasaban de repente hambre, pasaban necesidad, porque decía que lo material era malo y lo espiritual era bueno. Entonces el apóstol Pablo dice que ellos castigaban su cuerpo mostrando devoción, pero no era la solución. Y después dice, culto a los ángeles, hermanos. Y esto es lo más preocupante de todo. Un ángel vino, me tocó, me dijo que iba a sacar el primer sello de la copa. Cosa que ni los ángeles saben. Porque las sazones, como dice la palabra, de las sazones y los tiempos no tenemos que saber nosotros. Eso lo sabe solamente Cristo y Dios. Y muchas personas dicen en el mundo hoy en día, no, porque el fin del mundo está cerca, mirá las señales. El mismo Señor dice, van a escuchar rumores de guerra, se van a levantar una nación contra la otra y van a decir que es el fin, pero todavía no es el fin. La misma palabra dice que muchos van a decir que paz tendremos y va a venir destrucción repentina, como dice en Tesalonicenses 5. Y muchas personas te llevan cautivo con todo, no, un ángel, hay un ángel atrás tuyo parado. Veo esto, veo aquello, misticismos. Eso, hermanos, tiene un diagnóstico clínico que son delirios místicos. Y usted me puede decir, no, el Señor me visitó en la madrugada y me ministró. Son experiencias personales, pero no pueden estar por encima de la Biblia. ¿Qué es lo que hace esta gente? Predicadores de la prosperidad que transgiversan y te venden a Cristo a precio de remate. Que te dicen que vas a tener una bendición especial si haces cosas, costumbres de hombres, como dice el mismo apóstol Pablo acá. Dice el verso 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutrido y bien trabajado por las junturas y ligamentos crece con el crecimiento que Dios da. Esta gente está hinchadas en sus propios razonamientos, dicen cosas que no tienen que ser. Pablo se lo dijo a Timoteo también, dice, cuídate de esa gente que está extraviada en sus propios razonamientos, gente que están dentro de la iglesia, como dice la Biblia, salieron de nosotros pero nunca fueron de nosotros, y que llevan cautivo a las doncellas, dice el apóstol Pablo allí en Timoteo, con palabrerías bonitas, lo que hacía Simón el mago allá en Hechos 8. Que iba y dice que mucho tiempo había engañado a las personas de aquel lugar. Pero vino el poder de Dios y se le cayó la mentira. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer a Cristo. Miren cómo sigue. Costumbres de hombres, ya lo vimos en el verso 18. Y vamos a ver algo en el verso 21 y 22. Vamos a leer desde el 20, porque si habéis muerto con Cristo a los principios elementales elementales del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis se someten ellos mismos a preceptos tales como no toques, ni gustes, ni manejes, en conformidad de mandamientos y enseñanzas de hombre, cosas
que están todas destinadas a destruirse con el uso. Y miren lo que veníamos mencionando hace unos segundos. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en trato al cuerpo mal, ¿no? En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si Cristo no está en la ecuación, por más costumbres y legalismo que metamos en nuestra vida, no vamos a ser verdaderamente libres de los deseos, de las concupiscencias, de esa epitomía de la carne. Nunca vamos a ser libres de verdad, porque quieren apagar un incendio con una jarrita de agua, con costumbres de hombre, no. La mujer que no va con pollera a la iglesia es pecadora. Si usa pantalones, es pecadora. La mujer que usa el pelo cortito también es pecadora. No quiere a Cristo. De este tipo de costumbres que nosotros lamentablemente estamos acostumbrados a ver en nuestras iglesias. El hermano que no va de traje a la iglesia es pecador. No tiene esa revelación espiritual que debe tener de Cristo. Nosotros, los ungidos, sí. Cualquier cosa dicen que está mal, que no está avalada la Biblia, y el apóstol Pablo lo enseña. Un predicador de la prosperidad que ve delirios místicos no te va a enseñar Colosenses 2. Te va a enseñar que vos tenés que decretar, que tenés que confesar, que sueltes palabra de bendición y no de maldición. Te aplican bien, te citan bien el versículo, pero te lo aplican mal. Como hizo Satanás en Marcos 4. Cuidado con esto, hermanos. Y lo último que vamos a ver de este tópico es el juicio y la esclavitud, que lo vemos en el verso 16 y en el verso 20. Dice así, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de festividad, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y no es que te enjuician o te esclavizan. En el sentido de que lo dice el apóstol, es que nadie te puede decir a vos que no comas algo que para vos no es pecado, como dijo el mismo apóstol Pablo. De la carnicería, de lo que es la carnicería, pueden comer todo. Algunos hermanos judaizantes que te dicen, no comas jamón porque es carne del cerdo. Pero van y te comen un sanguchito de jamón y queso después. O te dicen, no comas morcilla, hermano, porque es sangre. Y capaz que tienen un pecado que hace un mes que no confiesan. Y te dicen eso a vos. Y claro, el hermano que quiere agradar a Cristo escucha a un hermano que supuestamente es más espiritual y sepa, no, yo soy lo peor de la sociedad. Del reino de Dios debo ser la peor peste que hay. Porque me comí una morcilla o un refuerzo de jamón y queso. Y esto es lo que estamos viendo hoy, legalismo. Estas costumbres de hombres que esclavizan a la gente, que no la dejan ser felices porque en su mente los está triturando. Y es lamentable. Es lamentable. Pero bueno, nosotros tenemos la solución a esto. Y que Cristo es suficiente. Y lo vemos en el mismo capítulo de Colosenses. En el mismo capítulo. Cristo es la plenitud del conocimiento. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Y estamos completos en Él. Y lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo en el verso 6 y 7. Que dice así, por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad así
en él arraigados y sobreedificados en él, y consolidados en la fe, así como fuisteis enseñados, abundando en acciones de gracias. Y el apóstol Pablo en 2 versículos ya tumba un montón de pavadas, que dice, ustedes ya están arraigados, ustedes se entregaron a Cristo, ya sus raíces están en los cimientos que es Cristo. Ahora crezcan sobre esa verdad que ustedes ya recibieron. Y lo que dice en el verso 7, dice, así como fuisteis enseñados, abundando en acciones de gracia. El que fue y predicó allá en Colosas, que no fue Pablo, porque él dice allí en el verso 1 y 2, que está orando por aquellos que no lo vieron y por las iglesias de alrededor que tampoco vieron a Pablo, porque la iglesia de Colosas le levantó otro hermano. Y si ustedes recibieron la verdad de Cristo sin adulterar, ¿por qué están creyendo en pavadas? Crean en Cristo sin adulterar, que Él es suficiente. Y vemos que nosotros tenemos el pleno conocimiento de la verdad, que es Cristo mismo. Nosotros estamos afirmados en Cristo. El verso 2 y 3 es lo que veníamos mencionando. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de una plena seguridad y comprensión. Pablo le está diciendo, ustedes razonen bien lo que es Cristo, un misterio que ya fue revelado. Eso que Pablo dijo, dice, cosa que ojo no vio y que no ha subido a corazón de hombre. Es el misterio de Cristo. Y el apóstol Pablo ya dice, ese misterio que había antes es Cristo y ya fue revelado a todos. Y eso es lo que está diciendo. Ustedes razonen bien lo que están, la fe que abrazaron. No se dejen engañar por esas filosofías huecas. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de una plena seguridad de comprensión a fin de conocer bien el misterio de Dios, esto que es Cristo mismo, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ustedes no precisan otra cosa que conocer a Cristo y abrazar lo que Cristo dijo. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios en los cuatro evangelios, en el ministerio de Dios, y Él dejó todas sus enseñanzas. Y después vinieron los apóstoles y siguieron sus enseñanzas, como dice en Hechos 1. Es lamentable, hermanos, que tengamos que estar creyendo fábulas y cosas totalmente arrancadas de los pelos. Y ahora se viene el plato fuerte, porque en él estamos completos. Y vamos a ver del verso 9 al 15. Y quiero que presten atención cuántas veces aparece en él. Porque esto es como la parábola de la vid. Si nosotros permanecemos en él, fuera de él estamos muertos, hermanos. Y miren lo que dice del verso 9 en adelante. Porque en él, acá ya aparece el primer en él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto que decían los docetitas y los erintios, que decían que no, que uno que era un espíritu y otro que alquiló el cuerpo de un hombre para venir. Cosas realmente arrancadas de los pelos. Y él dice toda la esencia de Dios está perfectamente replicado en el cuerpo de Cristo que estuvo acá en la tierra. Dice, y vosotros estáis completos, miren, en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ese ángel de Demetrio, ¿cómo era? Demiurgo, no existe. Todas esas potestades y supuestos ángeles que vienen, no existen. No existen al lado de Cristo. Lo dijo el escritor de Hebreos en el capítulo 2. Dice, si los ángeles eran algo bueno, los ángeles sirvieron a Cristo. En él también, allá arranca el verso 11 con en él
también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, como los judaizantes que solamente querían hacer una circuncisión de afuera, de adentro estaban todos podridos. No hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cristo circuncidó nuestro corazón, hermanos. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Mediante la fe, en la fuerza, esta fuerza activa es dunamis, una fuerza que el Señor utiliza acá para levantar a Jesús de los muertos. Esa fuerza activa de Dios que lo levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con ¿quién? Con Él, tras habernos concedido el perdón de todos los delitos, cancelando el documento de deuda en contra nuestra, que consistía en ordenanzas y que nos era adverso, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Usted no tiene que hacer nada externo a lo que hizo Cristo para ser salvo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de festividad o luna nueva o sábado, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo. Nosotros fuimos hechos libres por el sacrificio que Él hizo en la cruz, no por atender filosofías y costumbres de hombres. No comas, no bebas, no te conduzcas así. ¿Cómo no vas a ir un domingo a la iglesia? Te va a caer un meteorito en la cabeza. Y hacen esclavos y juzgan a las personas. Y lamentablemente nosotros seguimos así. La Biblia dice que por falta de conocimiento perece mi pueblo. Y estos traficantes de fe te van a decir que la letra mata y el espíritu vivifica. Sacando un versículo totalmente de contexto que habla de que la letra es toda la ley. Y el espíritu es la gracia. Y ellos te dicen, no, hermano, mucha letra mata. Usted no se fije mucho en la etimología de las palabras griegas o no estudie fuera de la Biblia alguna definición, alguna cosa que no entienda, porque eso lo mata. Usted tiene que encerrarse a las 3 de la mañana, ayunar 20 días dentro de la habitación sin salir para recibir una unción fresca. Y estos traficantes de fe no quieren que leas la Biblia. Ellos nunca te van a predicar Colosenses 2. Y esto lamentablemente lo estamos viviendo hoy, hermanos. Y tenemos que tener cuidado. Basta de los traficantes de fe. Basta de la gente que te vende a Cristo. Basta de la gente que te esclaviza con costumbres. Basta con transgiversar la Biblia y hacer lo que ellos quieren. Vivamos a Cristo. El apóstol Pablo lo dice, hermanos, ustedes recibieron a Cristo sin ningún impedimento, sin ninguna cosa rara. Se los presentamos claramente. Como dice Romanos 1, la gente sabe de primera mano lo que es Cristo. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer algo adicional para ser salvos o obtener una bendición especial si en Cristo estamos completos? En Él habita toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. No precisamos más nada. Esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes, hermanos.
Abracen la fe sin ningún diluyente, sin ninguna cosa extraña, rara. Seamos verdaderamente libres, como dice la palabra. Conocerán la verdad, esa verdad es Cristo. No una revelación que me trajo el arcángel Miguel en el monte Everest cuando lo tuve que escalar hasta allá arriba. No, son pavadas, hermanos. Nosotros tenemos la profecía más segura, que es la Biblia. Creamos en eso. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra, Señor, por la oportunidad que tú me das de compartir con mis hermanos, Padre. Estamos atravesando un tiempo que es realmente difícil, extremadamente apóstata y gnóstico, Señor, en donde quieren rematar tu nombre, venderlo, hacer negocios contigo como hizo Simón el mago. Pero tu poder sobrepasa todo artilugio del ser humano, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Señor, protege nuestra mente y nuestro corazón. Haznos fuerte, Señor, contra toda estrategia del ser humano, Señor. Y pon tu palabra, Señor, en nosotros todos los días, Señor. Que venga ese versículo a nuestra mente que nos pueda traer la libertad contra estos engaños, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendecimos a cada uno de los que nos está escuchando para que pueda seguir tus caminos sin ningún tipo de diluyente ni ninguna cosa extraña, Señor. Te damos gracias, bendecimos a cada uno de los que nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Si te fue de bendición, no te olvides de compartir, de dejar un me gusta. No es para mí ni para mi ego. Es para que todo esto que estamos compartiendo no se pierda. No se pierda. Si te fue de bendición, compartilo con algún hermano. Y bueno, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima.